Hola, buenas, ¿cómo están amigos y amigas del Geronto Javier? Espero que estén muy bien. Hoy día iniciamos otro programa en vivo relacionado a las personas mayores, envejecimiento. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, nada más ni nada menos que desde la Universidad Católica, desde Trabajo Social. Sara Caro Puga va a estar con nosotros hablando acerca de las personas mayores. La ley también vamos a tocar un tema. Vamos a hablar acerca de el envejecimiento, las políticas públicas, todo eso con nuestra querida amiga Sara Carapuga, que es trabajadora social, colega, gerontóloga y doctora en psicología. Así que muy completo su currículum. Ahí ustedes la van a ir conociendo más y vamos a conversar con ella. Sí, así que vamos a esperar ahí a que se conecte para que podamos iniciar este programa en vivo. Saludamos ahí a gerontólogo Camacho. Perfecto, ahí está Sara. No, un segundo, Sara. ¿Estamos Hola, bien? ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Sara? ¿Cómo estás? Bien igual. Qué bueno. ¿Cómo te ha ido con la lluvia? Bastante bien. Oye, voy a aprovechar de probar filtros, ¿ya? Ya, perfecto, perfecto. Sí, no, súper bien. Ahora se puso a lloviznar, pero muy poquito. Así que bien. Nada que, nada que sea muy difícil. Perfecto. Sara, tú te encuentras en Santiago de Chile. Yo estoy en Santiago de Chile, justamente. ¿Y tú? Yo estoy en Valparaíso, Valparaíso. Ah, Valparaíso, quinta región. Ya. Tal cual. Ahí ya te empiezan a saludar. Nos saluda Tiare Valenzuela. Hola, Tiare, ¿cómo está? Qué rico que se conecte. Muchas gracias por conectarse. Amiga, colega, ¿quién es Tiare? Colega. Perfecto, perfecto, Colega colega. egresada hace un año ya, ¿o no, Tiare? No sé. Como pasa el tiempo, quizás un semestre, no sé, pero sí, Claro, y eso mismo vamos a hablar hoy día del envejecimiento, ¿sí? De qué manera de pasar rápido el tiempo, es verdad. cómo ha ido cambiando Chile, cómo ha ido cambiando nosotros como personas y también que hace poquito salió una ley, así que qué bueno ahí que vamos a estar hablando de todo esto. Sí, Gerontólogo Camacho nos saluda desde México. Saludos, estimado. Muchas gracias por conectarte. muchas Eh, gracias por conectarse. ¿Tenemos la misma hora con México o hay diferencia de hora? Creo que tenemos distinta hora como por 2 horas. Nosotros tenemos 2 horas más. Perfecto. Antes de empezar también queremos saludar obviamente a todas las personas de Chile que nos la están pasando muy bien, sobre todo el norte, que han habido socavones, han habido distintos problemas, aislados, etcétera. Así que le mandamos un abrazo a la gente del norte desde ya. ¿Sí? Sí, un abrazo. Es súper difícil lo que está pasando. Creo que, bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia, es producto del cambio climático, ¿no? Entonces, lamentablemente va a ser cada vez más habitual. eh, y como siempre también las personas más vulnerables son las que lo pasan peor, ¿no? Personas que ya estaban en condiciones de vulnerabilidad lo pasan peor. Y el gerontólogo Camacho también, que tuvieron un terremoto hace poco, eh, Sí, sí, también saludos para ellos. Sí. claro. Entonces, vamos a empezar nuestro programa y, como siempre, queremos conocer un poquito a la persona que está detrás de esta conversación. Así que, Sara, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, Javier, muchas gracias por esta invitación. En realidad deberíamos haber partido así. Muchas Sí, gracias por esta invitación, por tener este espacio de conversar y por este tiempo, porque en realidad hoy día también conversamos en otra reunión que hoy día el tiempo es uno de los recursos más valiosos. Entonces, tener tiempo, darse el tiempo para conversar, escucharse, se agradece y se valora mucho. Bueno, yo soy Sara, soy bueno. trabajadora social. Egresé el 2010, creo, claro. Hace Ujú. 16 años. Ah, Después hice un magíster en el trabajo social y después hice el doctorado, soy doctora en psicología.
Y eso como en términos académicos, ¿no? Pero en términos laborales, bueno, trabajé en Fundación Las Rosas, trabajé en la Municipalidad de Peñalolén, fui monitora del programa Vínculos, trabajé en Senama, Coordinación Regional, y trabajé en Senama en la Dirección Nacional. Y de ahí estoy ahora en la Escuela de Trabajo Social de la Católica hace 12 años. Voy a cumplir ahora en agosto, 1 de agosto. Buenísimo. Sí. Así que ese ha sido como un poco siempre en envejecimiento y personas mayores, pero desde distintos lugares, ¿no? Como viendo distintas cosas y Claro. trabajando con distintos perfiles de personas mayores. ¿Y cómo llegaste a esta temática? ¿Fue como que viste una oferta laboral, te metiste por ahí o fue de alguna historia personal o te marcó alguna práctica, algo así? Cuéntanos un poquito. No, con el tiempo he ido entendiendo, porque en ese momento no era como tan consciente de eso, ¿no? Pero ahora sí, con el tiempo uno se vuelve cada vez más consciente de que, claro, tiene mucho que ver con mi historia personal, tiene mucho que ver con el rol de mis abuelas y mis abuelos en mi crianza, en la relación que tuve con ellos siempre. Yo creo que para mi generación, para nuestras generaciones, varios y varias de nosotras tuvimos un vínculo súper cercano con nuestros abuelos. Y bueno, hasta el día de hoy los abuelos juegan ese papel en muchas familias chilenas, ¿no? Como los cuidados, las vacaciones eran principalmente con ellos, en sus casas. Entonces Claro. creo que cuando empecé a trabajar con personas mayores, en realidad fue en mis trabajos de la universidad, en el pregrado. Cada vez que había que hacer un trabajo en algún tema, yo me metía en temas que tenían que ver con el envejecimiento. Siempre daba un poco la lata, ¿no? Como que mis compañeros, o sea, nunca es como el tema más atractivo para los estudiantes, ¿no? Nunca es como el tema, sobre todo en trabajo social, habitualmente los temas que más atraen son, no sé, temas que tienen que ver con vulneración de derechos en infancia, maltrato Claro. infantil. Entonces, claro, ya en ese tiempo todavía era como bien extraño hablar temas de envejecimiento, pero siempre me gustó, entonces, claro, ahí también tuve la posibilidad de hacer distintos trabajos, leer de distintos temas, y cuando me tocó hacer mi primera práctica, eh, la quise hacer en Fundación Las Rosas justamente por lo mismo, porque, bueno, tenía una abuela que había estado algunos años en un hogar, entonces, y tenía demencia. Creo que eso sin duda que influyó en mi decisión. Eh, y luego mi práctica profesional la quise hacer en la Municipalidad de Peñalolén para trabajar con organizaciones de personas mayores, y ahí mi mirada fue súper distinta, ¿no? Antes tenía la mirada de los hogares, la dependencia y todo lo que hay Claro. adentro de un hogar, o sea, además de una institución grande como Fundación La Rosa, y después estar en la municipalidad fue como una mirada totalmente distinta del envejecimiento y encontrarme con otro mundo, y eso me gustó más todavía, fue como, wow, qué Buenísimo. diverso es todo esto. Así que eso, así llegué al tema. Buenísimo, buenísimo. Igual es bueno ese contraste, ¿eh? Porque, porque claro, si tú trabajas en un hogar, no sé, 20 años, tal vez te puedes formar una imagen de que las personas son así. Al revés, si tú trabajas en un centro de uno, en autovalente, en municipalidades, tienes otro perfil, ¿sí? Entonces, qué bueno que desde temprana, profesionalmente, empezaste Sí. a ver estos dos contrastes y ahí Tiare nos confirma eso. Sí, así que hace un año ahí salió Tiare, no nos Ah, quedamos con la duda. hace un año, no estaba tan mal, no estaba tan mal. Y también aprovechamos de hacer la publicidad al tiro, Sara, que si ustedes se meten al perfil de Sara, van a ver un perfil muy profesional, muy serio, sí, responsable. Así que obviamente se la recomendamos, Sara Caro Puga, ¿sí? Eso. Eh, qué buen nombre, porque son 2 sílabas y es muy fácil como para poder compartir. A mí me gustaba mucho eso, tu Instagram. Yo dije, ¿se habrá puesto como un nombre No, ficticio o algo así? es mi nombre Pega real. perfecto. Ahora que lo dice, bueno, es algo que con lo que siempre he tenido fijación igual, porque tiene 12 letras en total, nombre y los dos apellidos, no tengo segundo nombre, y el nombre se lo debo a mi abuelita. Mi abuelita Sara Mira, así es que sí, me gusta mucho. Y qué es fácil bueno. de recordar, dicen. Así Claro, que, Sara Caro Puga, es como casi como para aprender a decir claro, algo, Sara Caro Puga, ¿sí? Así que ahí síganla, Sara Caro Puga.
y también apóyennos en el Geronto Javier. Eso. Y de igual manera, van a ver ambos perfiles acá arriba en colaboración, así que ahí vamos a estar atentos. Si a alguien le cuesta más, nos escriben por interno y ahí se los damos. Entonces, buenísimo, llegaste entonces a Fundación La Rosa, la municipalidad, etcétera, y ahí te empezaste a contar con estos distintos perfiles y vamos a partir por ahí, por el tema de los prejuicios. Debo confesar algo, sí, que en una época, en la etapa de pregrado, una vez me dijeron, Javier, ¿qué te parecería hacer una práctica con personas mayores? Y le dije, no sé, sí, como tú bien dices, tal vez no era el tema inicial, sí. Eh, Me acuerdo que alguien me preguntó, ¿qué es lo que no te gusta? Y a mí me dejó marcando ocupado porque, claro, uno dice no y listo, y se cierra. Pero empecé a darle vuelta y en algún momento el prejuicio iba por el tema de la experiencia en los hogares, por el Mm, tema del olor, ¿sí? El olor no asociado a alguna enfermedad ni nada de eso, sino que al olor de las colonias, de diferentes olores, sí. incluso son agradables. Entonces, a veces uno por prejuicio se puede cerrar muchas oportunidades y no sabe lo que se está perdiendo. Y te quería preguntar por tu experiencia, Sara, no necesariamente con los estudiantes, sino que en general, eh, ¿qué prejuicios has visto, has escuchado que tienen las personas sobre las personas mayores? Que desde ya vamos a decir eso, que es edadismo, que es una discriminación por edad. Así que cuéntanos un poquito tu experiencia con el tema de los prejuicios, estereotipos, edadismo, etc. Mira, yo creo que, o sea, esa experiencia que viviste tú, yo creo que todos la hemos vivido en algún momento, ¿no? O sea, con nuestros propios prejuicios, con nuestros propios Claro, prejuicios asociados a la edad, porque porque ahí también vemos esto que uno siempre lee, ¿no? Que es un tipo de prejuicio tan profundo y tan instalado en nuestra sociedad, ¿no? Y es tan instalado porque vamos comprendiendo que la edad representa muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Especialmente en las sociedades occidentales. Y lo representa durante toda la vida. Entonces, nosotros somos socializados, socializadas en un entorno donde todo se marca por la edad. Entonces, desde ese claro, punto de vista, es totalmente comprensible que tengamos prejuicios respecto de todas las edades y por supuesto de la vejez tenemos una serie de prejuicios. Lamentablemente la mayor parte de ellos son asociados a estereotipos negativos, ¿no? claro, Y también la mayor parte de ellos son irreales, no se fundamentan en algo que suceda en la realidad. Entonces, si es tan profundo, es muy difícil de cambiar, ¿no? Y esto que tú preguntabas como respecto de cómo veo el edadismo en el día a día, cómo lo vivo también. Es algo, como decía, súper habitual en todos los entornos y tan transversal. O sea, a diferencia de otras ideas preconcebidas o de otras ideas erróneas o falsas, eh, a veces esas ideas están más distribuidas por nivel socioeconómico, por años de claro, escolaridad, por sexo. El claro, edadismo es tan transversal, ¿no? O sea, no importa que tú estés hablando con una persona que a lo mejor tiene mucha educación o está muy capacitada en un tema, igual sobre la vejez, a propósito de las propias experiencias y de las propias expectativas, hay una idea totalmente sesgada, estereotipada, que está muy claro, influenciada, por supuesto, por los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, no sé, uno trabaja en una universidad donde justamente trabajamos educándonos y educando a otros y enseñando, pero aún así hay mucho edadismo de parte de los distintos actores, ¿no? No necesariamente de parte de los estudiantes que están aprendiendo, sino que de parte de otros profesores, académicos, que como digo, pueden ser muy especialistas en algún tema, pero la vejez es algo tan común y a la vez claro, algo tan tabú, o sea, es algo que todos y todas vamos a vivir, no obstante, también es algo de lo cual todas y todos no queremos hablar, ¿no? Por lo que tú claro, decías, los olores, porque es feo, porque es sucio, porque es enfermedad, porque es muerte, viene toda esa idea. Y por lo tanto, nadie quiere hablar de eso, ¿no? Y cuando lo hablamos desde yo no quiero que me pase, yo no quiero llegar a viejo, claro, yo quiero llegar a vieja en determinadas condiciones. Entonces, es algo que al menos lo veo en el día a día muy instalado. Y
causa sorpresa, curiosidad, disonancia cuando ves a una persona mayor que no calza, ¿no? Con ese estereotipo. claro, Y allá uno escucha cosas como, ay, pero a mí me han dicho, no sé, como, ay, pero los abuelitos con los que tú trabajáis no son tan abuelitos, o sea, como igual claro, no, camina papá, la señora camina sin bastón, y ahí uno dice, bueno, en realidad, claro, o sea, deben pensar que trabajar con envejecimiento, personas mayores, como trabajar con pura gente postrada o con gente que está claro, que ocupa un bastón. Entonces, en realidad es un tema que es muy transversal y que representa mucha ignorancia todavía, pues mucha invisibilización y mucha ignorancia respecto del tema. Pero está claro. y como te decía, es transversal. O sea, no importa el estrato socioeconómico, no importa tu nivel de educación, está súper instalado. Claro, y el tema, por ejemplo, de, no sé, pues el racismo o el machismo o diferentes ismos, están como súper, la gente lo detecta, ¿sí? Yo me acuerdo cuando fue este tiempo de la tesis, cuando colocaban el machismo mata, yo me imaginaba en algún momento decir como el edadismo mata, alguien colocaría en algún momento algo así. Exacto. Está baño en luz, sí, no digo que ese cartel esté mal, pero a lo que voy es que Sí, o una marcha, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos cuando mataron a esta persona afroamericana y salieron gente marchando por las calles en favor del maltrato que tuvo esta persona. eh, el edadismo estamos años luz, Sara, de eso. ¿No te pasa eso o tal vez uno es muy es un pesimista? súper buen ejemplo, Javier, porque justamente lo que creo es que en machismo, por ejemplo, o en racismo, hemos tenido décadas, ¿no? De educación, de Claro, información, de concientización. Y claro, si hubiésemos hablado de este tema hace 20 años, yo creo que ni siquiera yo era tan consciente en mi infancia o en mi adolescencia, no se hablaba tanto del machismo, no era tan consciente de identificarlo, de sancionarlo, de también la autoconciencia de que una misma diga o haga cosas que sostienen también ese machismo, claro, mientras que hoy día sí, ¿no? O sea, hoy día sí lo veo, hoy día sí soy consciente, hoy día sí puedo darme cuenta. Entonces creo que con el edadismo tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Como claro, mucha educación, mucha concientización, mucha información. Entonces esto que tú dices, como de que realmente el edadismo mata, y mata justamente porque se vuelve una profecía autocumplida. O sea, las personas mayores y todos nosotros lo tenemos full internalizado. Entonces es construir una visión de la vejez que sea distinta o que se aleje del edadismo es un camino que te puede tomar toda la vida. claro, claro. Y te pasa, por ejemplo, que una forma de luchar son como pequeñas batallas chiquititas. Por ejemplo, en los programas, yo de repente pregunto la edad. Porque claro, preguntar la edad por algunas personas es como, oh, Claro, me está faltando el respeto. Entonces, sí, exacto. cuando preguntamos la edad, o en el día a día, Sí, uno lo pueden tomar como falta de respeto, o otro lo pueden tomar como incluso como que uno está calculando la edad para tener pareja, así como todo un claro. Sí, trasfondo detrás. sí, Eh, pero claro, si uno pregunta la edad y te la dicen, uno dice, ah, ya gané, ya moví el cerco, ¿sí? claro, exacto, exacto. Eh, Y ¿Te ese, pasa eso a ti o no? Como que tienes como unas pequeñas luchas. exacto. Sí, es una pequeña batalla diaria en muchos aspectos y también están, bueno, también está tan cruzada por el género, ¿no? También es tan distinto hablar de la Claro, edad entre hombres, entre mujeres, o lo que tú claro, dices, que un hombre le pregunta la edad a una mujer o al revés. O sea, hay tantas interpretaciones y todas esas interpretaciones de nuevo son tan culturales. Entonces, claro, creo que por eso es un tema súper profundo, claro, o sea, en la medida en que vamos en el día a día dando estas pequeñas batallas, pero también en la medida en que tenemos más concientización y más educación, podemos ir haciendo cosas al respecto, ¿no? O sea, si no lo hablamos y todavía hay personas que no saben qué significa edadismo, no saben las sí, consecuencias que tiene, no saben cómo se ve y cómo se vive en el día a día, todo eso nos mantiene súper alejados del tema. claro. La otra vez en un taller, una persona me promocionaba el Instagram y decíamos, sí, nosotros luchamos contra el edadismo.
y una señora preguntó, ¿el EDA qué? ¿No te dijo así como, ¿el EDA qué? No, no, el edadismo que es como la discriminación por edad, etcétera. Y le dijimos así como un ejemplo súper concreto, le dijimos, cuando usted le tira las monedas, por ejemplo, en la micro, y no le aceptan el pasaje adulto mayor, eso es discriminación por edad, porque a un joven, o también le tira las monedas a los jóvenes, pero no es tan frecuente, ¿sí? Pero, o porque a las personas que muestran un carnet, ya sea el TNE o el adulto mayor, lo tratan mal. Ya eso es edadismo, ¿sí? Ah, y ahí me entendió perfectamente, pero no sé si te ha pasado eso, que uno de repente está en un taller, tú que haces taller o haces mucha actividad, y uno dice, vamos a hablar de edadismo. ¿Edad qué? Y es como que hay que partir de atrás. Sí, sí, todavía es un término que está invisibilizado, desconocido, y diría que al menos lo que he percibido en las actividades en las que participo o cuando comparto con personas mayores y con jóvenes, veo que está más invisibilizado o que hay más desconocimiento en los más jóvenes. Creería Ya, que en las personas mayores hemos logrado ir instalando el término, ¿no? Ir instalando nociones, pero creo que en los más jóvenes todavía no. Y también me hace sentido porque justamente, no sé, pensar en estudiantes que están entrando a la universidad, que tienen 18, 19 años, a veces 17, son estudiantes que han vivido mucho más fuerte justamente lo que estábamos hablando antes, ¿no? La lucha contra el machismo, contra el sí, sexismo, contra el racismo. Entonces, claro, ha sido un tema que todavía con los más jóvenes no hemos logrado visibilizar. Pero al mismo tiempo es una tremenda oportunidad para la intergeneracionalidad. O sea, creo que justamente este tema eh, también lo viven los jóvenes, ¿no? O sea, cuánta discriminación viven los jóvenes por la edad que tienen. O sea, cuánto claro. en el día a día les hacen sentir que son estúpidos porque tienen recién 15 años, ¿Qué vas o a saber tú una cosa así? ¿Qué? ver tú, y también esta idea de que es como un pecado, ¿no? Es como un pecado la juventud y la inexperiencia cuando todos en Claro, de la vida hemos sido inexpertos en algo, pero se lo hacen sentir permanentemente, ¿no? Cuando entran a la universidad, cuando entran al mundo laboral, cuando quieren tomar decisiones, cuando quieren ganar autonomía respecto de los padres, o sea, ahí siempre está la sanción de no sabes nada, eres un joven, eres un niño, y entonces volvemos a la idea de cuánto nos marca la edad, ¿no? A lo largo de la vida, toda la carga y toda la sanción que uno recibe por tener la edad que tenga, ¿no? Y todos los marcadores asociados a eso que muchas veces se vuelven muy determinantes de las decisiones que uno toma, si es muy tarde o muy temprano para hacer ciertas cosas, si soy muy joven o muy vieja. Y cuando uno empieza a darse cuenta de que eso es de nuevo tan cultural y de que lo adquirimos en un momento de la vida que no nació con nosotros, claro. también está la posibilidad de romperlo, ¿no? De decir, ya, ok, esto es una construcción de mi sociedad, por supuesto, de mi país, de mi continente, del mundo donde vivo, pero en algún momento se convirtió en un mandato. Y poder Claro. liberarse de eso es súper importante para empezar también a mirar de otro punto de vista la vejez. Claro, y cómo tú luchas, como para sacar ejemplos concretos, de ahí vamos a pasar a otros temas, pero está súper interesante esto, el tema de, por ejemplo, enfrentar el edadismo. Por ejemplo, si me ocurre atenderme con un doctor recién egresado, ¿sí? Sí. Porque le estoy dando la oportunidad de decir, mire, ¿sabe qué? Hay mucha gente que va a decir, ¿qué va a saber? Voy a poner ejemplo el psicólogo, ¿sí? Sí. Usted está recién egresado, yo tengo toda una familia, he criado 3 hijos, ¿qué me va a venir a enseñar usted? Sí, que lo Sí. he escuchado en otras personas por los psicólogos. Pero uno dice, ¿sabes qué? Le vamos a dar la oportunidad, voy a sacar estos prejuicios, voy a atenderme con el psicólogo recién egresado. ¿Sí? Entonces, esas son pequeñas batallas que uno las gana, ¿sí? Ese es un De buen, uno mismo. porque ahí se pone en juego como cosas personales, ¿no? O sea, justamente esto que dices, por ejemplo, de atenderse con un médico que sea joven o que está haciendo
su internado, que todavía no se gradúa, que está con un supervisor al lado. Eso es un muy buen ejemplo porque a uno le toca en lo personal y estás entregando una gran responsabilidad, ¿no? O sea, no es como, claro, en el día a día uno puede andar con esta bandera de lucha del edadismo, pero cuando te están evaluando para hacerte una cirugía, está en juego tu salud, ¿no? Y Claro, justamente poder poner en valor esto que es justamente la intergeneracionalidad, ¿no? O sea, para que tengamos especialistas jóvenes, necesitamos ofrecer ese espacio de supervisión, de formación, de tutoría, de, obviamente, aprender haciendo, de que el error es parte de aprender y, por supuesto, es una gran responsabilidad. Y también lo que uno ve es que los profesionales se lo toman así, ¿no? O sea, como los profesionales se lo toman con mucha responsabilidad porque además saben que están siendo evaluados, que están siendo claro, observados, que su desempeño está bajo escrutinio, y si no, también hay mecanismos para hacerlo ver, ¿no? Entonces, ese espacio creo que es un muy buen ejemplo. Y además que creo que viene otro mandato cultural que tiene que ver con la experiencia, ¿no? O sea, cuánto se valora la experiencia ¿y en qué ámbitos? ¿No? Porque claro, atenderte con un cirujano, por ejemplo, o atenderte con un psicólogo o con un psiquiatra que tiene 30 años de trayectoria, es súper bien valorado, pero claro, que llegue una persona a postular a un cargo laboral cuando tiene 55 años, ya no es tan bien valorado, ¿no? Ahí esa experiencia claro, dejó de tener valor. Esa experiencia es como que es demasiada experiencia, entonces ya queremos que salga del mercado laboral. Entonces, claro, volvemos a la idea de, o sea, ¿en qué momento, cuándo se estableció esa categoría? ¿Cuándo se generó ese consenso de que a determinada edad tiene valor y después deja de tenerlo? claro, Eh, ¿Y por qué también lo hemos sostenido, ¿no? O sea, como a propósito de todo lo que ya sabemos, y todo lo que aquí estamos conectados, sabemos todo lo que pasa con el envejecimiento, como que hoy día es un tema irreversible, que es un tema, un fenómeno sociodemográfico tan profundo. ¿Por qué no tratamos de un poco de romper esas categorías o de derribar un poco esos mandatos que hoy día como sociedad ya no nos sirven tanto? claro, claro. No, perfecto. Eh, ahora, para después pasar a otro tema, en lo concreto, Sara, ¿tú cómo luchas o cómo la gente podría luchar contra estos edadismos? ¿Qué tiene que hacer? Yo creo que la principal lucha que debiéramos un poco acordar, tener en el día a día, es en nuestros vínculos más cercanos. Creo que en las familias, entre hermanos, entre amigos, entre padres e hijos, en pareja, porque creo que en esos espacios y en esas conversaciones aparece cuando está muy instalado, ¿no? Cuando en un espacio de íntimo, de confianza, de conversación, aparece el tema, por ejemplo, de, oh, siento que estoy más viejo, siento que estoy más vieja, o hoy Claro, me y cansé es como algo terrible, ¿no? Es como, cuando subí la escalera, oh, qué mal estoy envejeciendo, ¿no? O oye, siento que claro, me salió otra cana o que me salieron arrugas, como siento que en esos comentarios, en esos diálogos, ahí se manifiesta muy cotidianamente el edadismo. Entonces creo que en ese espacio, como hay un vínculo que uno realmente puede impactar, creo que ese es un espacio para decirlo, para decir, ya, pero, o sea, para, como, ¿no? O sea, ¿qué es lo problemático? claro, Eh, ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te vas a sentir? O también plantearlo en positivo, ¿no? Bueno, ¿y cómo quisieras ser tú cuando seas viejo, cuando seas vieja? ¿Cómo claro, quisieras ser en el sentido de cómo quisieras verte? Eh, También eso te lleva a pensar qué tan irreal puede ser la idea que yo tengo de cuando sea vieja. O sea, si de claro. verdad mi idea de Sara vieja es sin arruga, es como spoiler, eso no va a pasar, ¿no? Claro, claro. Claro, como Sí, no hay que ser muy genio para cachar que eso es irreal. Entonces claro, creo que esos espacios son espacios súper valiosos para hacer esta lucha cotidianamente. Y sabes qué, lo veo mucho entre mujeres, porque hay una gran expectativa social respecto de cómo es ser mujer mayor, ¿no? Y hoy día también valoro mucho las grandes estrellas de Hollywood o grandes referentes femeninos que
han ido justamente visibilizándose, ¿no? En redes sociales sobre todo, no sé, sin maquillaje o con el Claro, cuerpo real o sin filtro. O sea, creo que eso es súper importante porque esas personas tienen una cantidad importante de seguidoras y seguidores. Entonces son sí, un referente y por lo tanto es fundamental que sus seguidores y seguidoras vean que siguen siendo personas comunes y corrientes, que el cuerpo efectivamente no es el que tenían hace 20 años. Y tal como dice Gerontólogo Camacho, exactamente, o sea, justamente entre las personas mayores existen todas estas etiquetas porque, como decíamos antes, se internaliza, así es el problema, ¿no? Que esto que tenemos durante toda la vida nos acompaña cuando somos viejos y por lo tanto también lo reproducimos entre ellos, ¿no? Y se valora, ¿sí? Se valora que, te teñiste el pelo, qué bueno, ya no se te ven las canas, te ves más joven. Siempre, siempre, claro, siempre te ves más joven, es una adulación, es algo bueno que te están diciendo, es algo que te están reconociendo. Y claro. claro, lo que tú dices, Gerontólogo Camacho, de hecho, en los nombres de los clubes, ¿no? Como yo me acuerdo cuando trabajaba en Senama, siempre, no sé, los nombres de los clubes, Juventud Acumulada, Juventud Eterna, Eterna Claro, Juventud, claro. como tratar de mantener algo que se tiene solo en la juventud y que no se quiere perder, ¿no? Como Entonces, no, juventud activa versus como la vejez pasiva, que estoy acá. exacto, Nada que ver. sí. Eh, Perfecto. Me acordé un nombre de un club adulto mayor que en la tesis los conocí, que eran la Arañita de Jesús, porque se juntaron en una parroquia A y tejer. ellas tejían. Entonces fue como que, oh, qué buen nombre, sí, excelente, la originalidad. Hay harta, Esos son nombres buenos. sí, hay harta, no, y hay nombres súper buenos, sí. Ahí, si te acuerdas, después nos dice, mira, llevamos media hora del programa, hemos hablado solo de Daimu, pero vamos a seguir con los otros temas, ¿sí? Eh, Sara, nos vamos a entrar en el tema de estadística, cuánto Chile está envejeciendo, porque ya eso lo sabemos, ¿sí? Eh, Ahora, en el Chile de hoy, ¿sí? Chile 2026, Chile 20 de julio del 2026, eh, cómo el Estado de Chile, sin más allá de los gobiernos, ¿tú crees que se está preparando para trabajar con las personas mayores del presente, de hoy? Oh, difícil pregunta. O sea, Digo, ¿está trabajando por hacer cosas? Partamos por ahí, ¿sí? estaba pensando, y sí, afortunadamente podría decir que sí, que el Estado de Chile hoy está trabajando, que viene trabajando hace varios años con distintos ritmos, ¿no? A distintos ritmos y a distinta velocidad y con distinto énfasis, pero vienen pasando cosas, ¿no? Vienen pasando cosas hace unos 20 años. Pero claro, las cosas que han pasado en demografía han sido mucho más rápidas y su Claro, ritmo no ha decaído jamás y solamente claro, se ha incrementado. Entonces, claro, la velocidad de la demografía con la velocidad del Estado no han estado muy a la mano, ¿no? Ahora, claro, volviendo al presente, como decías tú, cosas que se están haciendo, sí, se están haciendo varias cosas súper importantes. Sin duda la promulgación de la ley ha sido algo súper importante. Fueron 5 años de tramitación, entonces, claro, fueron 5 años donde estuvieron pasando cosas. eh, Como decía antes, no en la velocidad a lo mejor que yo hubiese querido, pero estaban pasando cosas, la tramitación fue lenta, fue engorrosa, pero bueno, finalmente se promulgó, eso es algo que tenemos que celebrar porque nos permite avanzar, nos permite hoy día tener una discusión de política pública, tenemos que crear una política pública, hay que fortalecer la institucionalidad, hay que destinar presupuesto, entonces lo que hoy día está pasando ha sido fruto de estos años que hemos tenido, en los cuales, como digo, a veces más rápido, a veces más lento, pero han pasado cosas. Entonces, que hoy día podamos tener todas estas otras cosas que están pasando, creo que es una muy buena señal, pero al mismo tiempo es como es un momento súper importante, ¿no? O sea, un momento súper claro. importante de nuevo de tener presente, no perder de vista, involucrarnos y saber qué
cuáles son estas cosas que están pasando, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso legislativo, a través de dónde lo puedo seguir, ¿no? O sea, lo puedo seguir a través del Congreso, a través de los boletines, me puedo meter a la Cámara, o sea, hay cosas que están pasando que probablemente con toda la vorágine de todo lo que pasa, los medios de comunicación habitualmente no enganchan mucho con estos temas de envejecimiento. Y Claro. nunca es como el tema que está en los medios, independiente de que hoy día tengamos el temporal, pero mañana va a ser otra cosa, o la final del mundial, o las elecciones, Claro. o los diputados que se agarraron a combos. O sea, el tema de cómo vamos avanzando en la legislación, o dónde se está pensando la política pública, eso no es tema de los medios de comunicación. Entonces, claro, ahí se genera como por un lado es un riesgo, ¿no? Como que estén pasando estas cosas y no sepamos, o no estemos involucrados, o no participemos. Pero por otro lado, si somos lo suficientemente activos, lo podemos lograr, ¿no? Y bueno, de lo que está pasando, ahora, por ejemplo, el Servicio Nacional del Adulto Mayor también está siendo muy activo en convocar a la sociedad civil para justamente a distintas organizaciones, para reunirse y ir armando este cronograma de diseño de esta política, que justamente tiene que ser participativa en su diseño y por lo tanto la ciudadanía tiene que involucrarse en esto. Lo mismo también a través del Ministerio de Desarrollo Social, y luego vendrá también el trabajo, por decirlo de alguna manera, como más de expertos y de técnicos, ¿no? Que una vez que escuchan a las organizaciones de la sociedad civil, a los representantes también de personas mayores, a las organizaciones comunitarias, luego entonces viene un proceso de vaciar eso y construirlo como política pública, ¿no? Entonces, eso al menos debiera estar pasando todo este año y por lo tanto es un espacio y una oportunidad, yo creo, súper grande para poder involucrarse en lo que hace el Estado. Y creo aquí también, Javier, que algo que también está pasando, que a mí me parece muy bonito y muy destacable, es cómo la sociedad civil, cómo nos hemos articulado para trabajar en esto, ¿no? O sea, creo que eh, hace varios años que se ha ido como nutriendo este mapa, por así decirlo, de sociedad civil, ¿no? Y creo que organizaciones, agrupaciones, movimientos, después de la pandemia mucho más, ¿no? Voces Sí. mayores, por ejemplo, solo por poner un ejemplo. O sea, hay ciertos conglomerados que se han ido instalando. Creo que hay mucha colaboración entre también los actores y creo que eso ha contribuido mucho a que hoy día ese cuerpo esté articulado, ¿no? Entonces, no es como, creo que eso es una buena trayectoria de cómo han ido pasando las cosas, porque creo que eso nos permite la colaboración, la coordinación, la gestión, o sea, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, creo que eso justamente es algo que ayuda mucho, porque también el envejecimiento, algo bueno que tiene es que es un tema transversal, o sea, nadie Claro. puede discutir que Chile envejeció. Entonces, eso también, que genere tanto consenso, también nos ayuda, ¿no? Entonces, creo que estas cosas que está haciendo el Estado, las está haciendo también en gran medida porque la propia sociedad civil lo ha empujado. Claro, claro, no, súper, súper interesante. ¿Te ha tocado participar en alguna reunión preparando esto? Porque, claro, esto tiene un año, 365 días, y están en proceso, ¿sí? En junio entrevistamos a la directora de Senama, la subrogante Karen Caicedo, Tuvo y ella, Karen. sí, y ella comentaba que están en proceso como de los protocolos, de reglamento, todo esto, y que le diéramos tiempo, ¿sí? O sea, esto no se promulgó, pero tiene un año, ¿sí? Entonces, no ha pasado tanto, sí, ha pasado muy poco, pero ¿te ha tocado participar de alguna actividad con respecto a esta participación o todavía no? Mira, yo participo bueno, por un lado trabajo en la Universidad Católica, ahí soy parte del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento, Ya, pero también desde la Escuela de Trabajo Social participo de la Mesa de Políticas Públicas para Personas Mayores de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, de la COS. Entonces, claro, en la COS ha habido harta articulación, nosotros hemos armado comisiones, nos hemos reunido harto, además de que la mesa sesiona todos los meses,
Entonces, desde ahí, bueno, y ahí participan muchas organizaciones en esa mesa, ¿no? Está Claro. Fundación Grande, está Cohousing, está Conecta Lo hemos Mayor. tenido los dos, lo hemos tenido los dos, sí. A Marco nos ayudó con un video Ah, buenísimo. y, y también Fundación Te Apoyo, no, Te Apoyo, sí, Te que apoyo. es Jacqueline eh, Greenhill, ¿puede ser? Jackie Greenhill. Puede ser, Feliz te puede ser. acompaño. Feliz te acompaño. Lista con- Sí, sí. Sí, todo, por ejemplo, eso es súper importante, ¿no? Que finalmente el trabajo ha sido sostenido, hay articulación entre todas las organizaciones y, bueno, y lo que te iba a decir es que la próxima semana creo que es que tenemos reunión Buenísimo. y, y es importante eso que dice la directora subrogante de Senama, que, o sea, en el fondo, si ha pasado eso de que es como ya, pero dennos tiempo, como recién se promulgó y qué sé yo, quiere Claro. decir que todos hemos estado encima, ¿no? O sea, como que hay Sí, mucha expectación, hay atención también, sí, se han golpeado las puertas, se han pedido reuniones. Y también creo que es súper importante valorar eso. Yo trabajaba, era funcionaria pública en uno de los cambios de gobierno hace algunos años y la experiencia cuando uno está dentro del servicio público para los cambios de gobierno, al menos mi experiencia fue un poco como el congelamiento, ¿no? Como que se congeló el Estado ya, y dejó de funcionar mientras se concursaban los cargos, mientras llegaban las nuevas autoridades. Y eso claro, generó un clima, por un lado, muy enrarecido, de mucha ansiedad, de mucha angustia, de frustración de ver que uno no puede hacer todo lo que tiene que hacer y que nada va a pasar mientras llegue una nueva jefatura. Mientras claro, que ahora veo algo súper distinto, o sea, veo que Senama está muy activo, la institucionalidad, los equipos, los funcionarios, la misma directora subrogante, o sea, en ningún momento nadie ha salido a decir, no, hasta que no tengamos nueva dirección, no vamos a hacer nada de esto, o sea, porque si fuera por eso, no, todavía no tendríamos ninguna de las reuniones que hemos tenido, ¿no? claro, Y no estaríamos también tirando directrices respecto del diseño, del reglamento, etcétera. Entonces creo que eso también es algo bueno a destacar de nuestro estado, al menos de la institucionalidad para personas mayores, que estemos viviendo esto, ¿no? Que vemos un servicio súper activo, sacando adelante las metas que tiene, ¿qué es lo que en términos teóricos uno esperaría de una institucionalidad, ¿no? O sea, la institucionalidad se mantiene, las personas cambian, y claro, por tanto, claro, o sea, como que siga funcionando, entonces seguimos con esta idea de que en realidad están pasando muchas cosas. claro, no, perfecto. Mira, nos va quedando, vamos en tres cuartas partes del programa, pero se ha pasado muy, muy rápido. Eh, Te quería preguntar por el tema de las necesidades, los problemas, Ya. eh, las políticas públicas. ¿Cuál crees tú? Porque podemos estar hablando 3 horas acerca de los problemas de las personas mayores, pero ¿cuál crees tú que son como los principales Me encanta. problemas que puede abordar la política pública con respecto a las personas mayores? A ver, mira, hay una línea, como por decirlo de alguna manera, una línea teórica o de literatura respecto de las políticas públicas que me parece todavía muy válida y muy pertinente, que es que las políticas públicas resuelven problemas públicos. Entonces, ver el envejecimiento como problema público nos abre creo que nos ilumina harto la propia problematización, valga la redundancia, del envejecimiento, ¿no? O sea, ¿qué es lo público del envejecimiento que se vuelve un problema? Claro, La calidad de vida, las condiciones de salud, o las condiciones de vida o el bienestar. Entonces, eso te ayuda y te ilumina para decir, ok, cuando no se logra ese umbral de bienestar o eh, cuando no se logra tener un nivel de calidad de vida esperado, entonces necesitamos determinados programas sociales. Pero antes de eso, lo que el Estado debe hacer es garantizar ciertas condiciones de vida para poder sostener esa vida, ¿no? Para poder tener ese estándar de calidad. Y eso
se consigue y se articula, y esto me parece que es súper importante, a lo largo de la vida. O sea, no nos sirve un país, un Estado que se empieza a preocupar del envejecimiento a los 60 o a los 65. Volvemos a Claro, la idea de la edad, ¿no? O sea, si yo quiero estar bien a los 60 o a los 65, tengo que haber vivido décadas con un determinado nivel de calidad de vida. Y claro, entonces el Estado es un actor súper relevante para que las personas a lo largo de su vida tengan determinadas condiciones que te permitan envejecer bien y que, llegada a la vejez, te permitan tener cierta calidad de vida, ¿no? Entonces, ahí vemos que tenemos políticas, o debiéramos tener políticas y programas muy enfocados en la ciudadanía en general, ¿no? O sea, transporte público, educación de calidad, claro. acceso a salud oportuna. No son solamente aspectos que son relevantes cuando eres viejo, sino que a lo largo de tu Ujú, vida. Y luego en claro, la vejez vas a tener que focalizar ciertos aspectos que van a ser fundamentales o gravitantes, como por ejemplo la atención de ciertas enfermedades, ¿no? Los cuidados para las personas con dependencia, por supuesto, viviendas y comunidades para aquellas personas que están solas, que viven solas o que se sienten solas. Entonces creo que es súper importante la mirada de problema público para no enfocarnos solo en las vulnerabilidades. Nosotros, dado que hemos tenido siempre un Estado subsidiario, nos hemos enfocado siempre en focalizar a las personas más vulnerables, ¿no? Y porque ese ha sido el giro y el sello del Estado. Entonces, hablar de política pública no es lo mismo que hablar de política social. Y la política social, claro, va dirigida a estos grupos prioritarios, pero lo que tenemos que hacer ahora es sacar a las personas mayores de los grupos prioritarios y pasarlos a los grupos a través de los cuales se resuelven los problemas públicos. Y eso es el grueso de la población. Entonces, las personas mayores como grupo prioritario serán las personas mayores que tienen dependencia, las personas mayores que viven solas, las que tienen demencia, las que no tienen trabajo, las que tienen alguna discapacidad, pero no todas las personas mayores, ¿no? Y esa es un cambio de mirada que es poco, o sea, es como, por decirlo de alguna manera, es como impopular, porque claro. también hay un grueso de personas mayores, y uno lo escucha en el día a día, que necesitan o quieren sentirse protegidas, ¿no? Como quieren sentir que tienen como mayor relevancia, mayor ponderación, mayor valor frente a determinadas situaciones. Claro, y la focalización lo que justamente consigue también es eso, ¿no? Que por determinados criterios yo llego en un escalafón más arriba para acceder a ciertos beneficios. Claro. Pero la mirada de los derechos es súper distinta. Es decir, tú tienes derechos solo por ser ciudadano, por ser chileno, por vivir en este territorio, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no necesitas una protección especial, ¿no? Claro. Eh, pero como digo, eso es impopular porque, claro, para muchas personas puede ser, para muchas personas mayores especialmente, puede ser sentirse desprotegido, ¿no? Y por eso digo que es un cambio de mirada. Claro, pero si te pones a pensar, ese sentimiento, en la medida que uno va aprendiendo cómo funciona esto, ese sentimiento tendría que pasar porque uno tiene un paraguas, ¿sí? Tiene esa protección, no desde el pobrecito que le Claro, falta, ¿no? Sino que desde el que, oiga, usted tiene 60 años o 65 en este caso del ejemplo, el de la movilización, y usted tiene derecho a pagar pasaje adulto mayor claro, rebajado, ¿sí? Porque tiene 65, ¿sí? exacto. Y de acuerdo a lo que tú decías, en este balance de las personas mayores que tienen dependencia versus las que son autovalentes, el censo del que se hizo hace poco mostraba que el 78% de las personas mayores son autovalentes. Sí, Entonces, claro, uno dice, sí, está bien, no es que no exista, sí, tampoco vamos a caer en, nos vamos a ir por el otro lado, pero, pero existen esos justa medida. Entonces, eh, si trabajamos por el tema de los derechos, como dice la Sara, eh, todos están protegidos, sí, exacto. todos tienen derechos, sí.
no hay gente con más ni menos derechos, ¿sí? Entonces, eh, ¿será la ley? Tal vez estoy pidiendo mucho, Sara, sí, tal vez estoy pidiendo una transformación social a través de una ley, no sé, pero ¿será la ley tal vez como un pequeño, una pequeña punta de lanza, como para empezar con ese cambio que crees tú? Mira, yo creo que lo que tú dices es correcto, y no creo que estés pidiendo mucho, porque habitualmente lo que hacen las leyes, que es lo bueno, porque también, claro, uno también escucha mucho un discurso que hay de mucha desesperanza también, que es como, ya, pero ¿qué sacamos con tener otra ley? ¿No? Eh, Claro, ¿cuántas leyes han hecho? Y Entonces, bueno, lo que sacamos con tener otra ley es que estemos hablando de esto. O sea, eso es lo que hace una ley, ¿no? O sea, la idea de legislar es justamente que el tema se convierta en un tema. O sea, hemos estado hablando de esto desde que se promulgó la ley. Y por lo tanto, lo que hace la ley es justamente, como decirlo, por decirlo de alguna manera, influencia la realidad social, influencia lo que tienen que hacer las instituciones, influencia lo que hablan las personas, y luego las políticas lo que hacen también es cambiar la trayectoria de las personas. O sea, lo hemos visto en nuestro país con políticas que han sido íconos, ¿no? La política para derribar la desnutrición infantil, ¿no? Para derribar la mortalidad infantil. O sea, las políticas en nuestro país de alimentación, de cuidado a las madres, de cuidado a los niños han sido fundamentales para que hoy día tengamos el envejecimiento que tenemos. Lo mismo el PACAM, el programa de apoyo complementario, de alimentación complementaria para las personas mayores, hasta el día de hoy es un ejemplo de estudio internacional y es una política pública, es una política que justamente dijo hay que abordar este problema. Entonces, lo que tú esperas es lo mismo que espero yo, que esta política sea la punta de lanza porque vamos a estar hablando de esto, porque va a generar cambio en la vida de las personas. Por supuesto, el ritmo es lo que hemos conversado, ¿no? O sea, el ritmo de las instituciones, el ritmo del Estado es distinto. Y probablemente hay personas que hoy día tienen 80 o que tienen 85 años que no van a vivir ese cambio, ¿no? Que sus vidas no van a cambiar drásticamente. Para algunos ya ha cambiado con la reforma previsional, ¿no? Con la sí, pensión garantizada universal, cambió en su momento con la pensión básica solidaria. Entonces hay vidas que han estado cambiando en los últimos años a propósito de las políticas de nuestro país. Entonces yo esperaría que con esta política pase lo mismo de nuevo, ¿no? O sea que sin duda yo creo que va a cambiar, instala un tema, cambia la institucionalidad, mejoran los equipos, o sea, creo que muchas cosas, esto es sistémico. O sea, se perfecto. afecta un nivel del sistema y se afecta todo lo demás. Perfecto. Mira, se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría preguntarte por el futuro, no tan solo de envejecimiento como a nivel de Chile, no solamente a través de la ley, por dos futuros. El tuyo como persona mayor, Sara, para que quede grabado, ¿sí? Me encanta Eh, ¿Tú grabar. cuántos años tienes, Sara? ¿Cuántos años tienes? 41. Perfecto. En ¿Qué opinas? 19 años más te vamos a invitar. Me encanta, ya, El que Instagram sigue de pie, es el que todo esto sigue así. Y vamos a ver este video y vamos a decir, vamos a ver a la Sara, ¿qué es- opinaba? eso. Entonces, ¿cómo te ves, Sara, tú como persona mayor? ¿Y cómo ves a Chile también con, me imagino yo, nuevas políticas públicas, la ley ya implementada? Mm. ¿Cómo te imaginas? Parte por el que tú quieras. Vamos a ir como en tres versiones de la política. A ver, primero, en términos personales, bueno, como trabajo en estos temas, yo creo que siempre he tenido como mucha curiosidad de la Sara mayor, como de la Sara vieja. Ya, Y tengo harta curiosidad respecto de, por un lado, de cómo voy a ser, de qué cosas en mi identidad van a seguir siendo como son, en qué cosas voy a tener como una continuidad y en qué cosas voy a tener cambios, ¿no? O sea, creo que puede ser completamente sorpresivo, o sea, como esa versión claro. vieja, no, pero sí tengo mucha curiosidad, siempre la he tenido respecto de cómo va a ser. Y bueno, y me veo haciendo mucho de las cosas que hago, pero creo que en algunas cosas creo o pienso que que tendré un ritmo distinto, ¿no? O sea, creo Ya, que no estaré haciendo como mil cosas al mismo tiempo, creo.
pero capaz que no, no sé, no, porque ahí también es difícil saber Claro, si es un anhelo o es una proyección, ¿cachai? Como claro, quizás pienso o espero que en 20 años, en 25 años más no esté tan arriba de la pelota, pero no lo sé. Y respecto del país, o sea, yo creo que vamos a estar, a ver, no sé qué va a pasar entre medio, ¿no? No sé si va a ser más o menos, claro, claro. no, como no sé qué tan difícil va a ser llegar a ese estado, pero me imagino que vamos a estar bien avanzados en política pública y bien avanzados en el sentido de que la propia sociedad antes que el Estado va a haber vivido tantos cambios y las nuevas generaciones, que ya no van a ser tan nuevas, van a haber sido tan distintas, porque hoy día uno ve el cambio generacional en muy corto tiempo, ¿no? O sea, tú Sí, hablas con personas de 58 y personas de 65 y son generaciones súper distintas. Los de 50, los de 45 y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo sí. que ese cambio tan rápido en periodos de tiempo tan cortos, creo que nos va a llevar a que en 30 o 40 años más el país sea muy distinto por movimientos, por personas, por transformaciones sociales, y que eso va a representar también que sea un país muy diverso para envejecer. Diverso en el sentido de que, diverso no quiero decir desigual, ¿no? O sea, como Claro, creo, heterogéneo. claro, creo que esa desigualdad se va a ir resolviendo, creo que el Estado la va a ir resolviendo, y creo que la relación público-privada, creo que la colaboración empresa-sector público es un espacio desde el cual pueden pasar varias de esas cosas, ¿no? Y claro, como bien dices tú, heterogéneo, ¿no? O sea, creo que a propósito del movimiento migrante, a propósito de la reducción de la natalidad, creo que muchas cosas van a ir pasando porque además es la trayectoria que han tenido otros países, ¿no? Si tampoco es tan nuevo. O sea, el país que no tiene nueva natalidad, la población migrante es la que hace crecer el país, es la que toma muchos trabajos, es la que genera movilidad, entonces creo que harto de eso se va a seguir manteniendo. Perfecto, o sea, generaciones mayores, migrantes, con empresas público-privadas y con un cambio generacional tan Sí, inestable, tan sí, sorpresivo, sí. que no nos aventuramos a lo que pueda pasar. Lo único, había una frase que era así, ¿o no? Lo único seguro es el cambio, algo así. Y lo Lo único, único, lo único permanente es el cambio. eso. Oye, Javier, ¿y podemos recibir alguna pregunta de las personas que están conectadas? Sí, por mientras la gente ahí nos puede hacer alguna pregunta, porque Eso, ya vamos a ir terminando, pero vamos a pasar otra vez la publicidad. Por favor, ahí ayúdennos en obvio. el Geronto Javier, que está acá arriba, por favor. Y también ustedes pueden seguir a Sara Caro Púa, ¿sí? Sin puntos, sin guión bajo, sin nada. Sara Caro Púa, así tal cual. Así Sí, que ahí si la gente nos quiere comentar algo, bienvenido sea. Y si no, lo pueden dejar en los comentarios. eso. Sara es muy activa en redes sociales. Y también aprovecho de agradecerte, Sara, porque cuando empezamos nosotros nos empezaste a repostear las publicaciones y todo eso. Entonces, Muchas eh, gracias. cuando empezamos, cuando nadie nos tenía fe, no, si la gente nos tenía fe, pero no nos conocía mucho. Entonces ahí Sara nos ayudó, nos abrió puertas. Así que muchas gracias, Sara. Es que lo Eh, antes creo que es importante la articulación, la colaboración, como estar así como bloque, creo que es súper importante. Perfecto. Ahí nos dice persona encontrada. Muy buen nombre, muy buena conversación. Gracias. Todos los días se aprende algo nuevo. Eh, ¿Será persona mayor por el lenguaje? ¿Me diga que es persona mayor? No, coménteme cualquier cosita, por favor. O tal vez estoy siendo prejuicioso. Ahí vamos a ver, ¿sí? Uno nunca, Es uno ahí. nunca termina. ¿Algún consejo para trabajar el edadismo en los clubes adultos mayores? Nos preguntan desde México, gerontólogo Camacho. Edadismo detectado. Uy, fui edadista. Sí, todos los días tenemos algo que corregir.
Es que ahí es cuando uno ve lo profundo que es muy profundo, porque opera a favor, en contra, hacia los jóvenes, hacia los mayores, está en todos nosotros, en todas nuestras dimensiones. Oye, pero ya, entonces, consejos para trabajar. Consejos para trabajar el edadismo en Club de Adultos Mayores, nos pregunta Gerontólogo Camacho. Sí, es súper buena pregunta, Gerontólogo Camacho, porque es como campo minado, ¿no? O sea, ir a hablar de edadismo entre los mayores a veces resulta ser como peligro, peligro. Entonces Claro. creo que lo primero es, o una buena forma de partir es desde la propia experiencia, ¿no? O sea, preguntarles a ellos, a ellas que puedan expresar, que puedan darse cuenta y expresar en aquellos momentos en que ellos mismos han sido edadistas, hacia los jóvenes y hacia los mayores, ¿no? Hacia cualquier edad, porque también es importante eso. A veces es más fácil identificarlo no hacia nuestra propia generación, sino que hacia los otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, cuando uno lo habla respecto de sus hijos, ¿no? O respecto de sus nietos. Porque muchas veces también es como un poco infantilizar a los hijos y a los nietos, cuando en realidad son personas que tienen autonomía, que tienen agencia para tomar decisiones. Entonces, creo que partir desde la experiencia personal, desde el propio darse cuenta, desde identificar tus propias conductas, tus propias ideas y hacerlo en un espacio protegido. O sea, ojalá en espacios pequeños, no con todo el club. O sea, no sé cómo es en México, pero acá en Chile, por ejemplo, uno se encuentra con clubes de 100 personas mayores. Entonces, claro, uno va a una reunión en el club y hay 100 personas mayores. Entonces, claro, ese espacio puede ser un poco invasivo y un poco inseguro para hablar de estos temas, ¿no? Que en el fondo es exponerse. Entonces yo partiría con grupos pequeños, donde haya un espacio de seguridad, de intimidad, para poder decir, sí, mira, ¿sabes qué? Yo he sido dadista. O sea, sí, yo discrimino, o de verdad creo que mis nietos no saben nada de la vida porque no saben dónde están parados, ¿no? Como Claro. poder ponerse así, poder mostrarse vulnerable, poder decir sí, tengo ideas que a lo mejor son equivocadas, requiere sentirse seguro. Entonces yo creo que lo principal es partir por grupos pequeños y a propósito de la experiencia personal. Perfecto. Y tal vez en un primer momento, porque la palabra igual edadismo tiende como a confundir, incluso como a trabar un poquito la lengua, ¿sí? Y Sí. hay tantos ismos, como lo decíamos, No es un entonces término, tal vez, eh, claro, colocar ejemplos, cosas cotidianas, es y de verdad. ahí llevarlo un poquito más complejo. Ahora, cuando decimos club de adultos mayores, como bien dice Sara, es tan diverso, tan heterogéneo, Sí, que claro, uno en algún momento, para mi tesis, me tuve que hacer un focus group en diferentes clubes de adultos mayores, y había un sector que era una toma, iba a un club de adulto mayor, y después iba a un condominio. claro. Entonces, y los dos eran club adultos mayores, entonces uno dice, bueno, hay que trabajar en el lenguaje y también inventar otras palabras, pero será para otro vivo esa discusión. Sí, Tienes también, Javier, en el sentido de que a lo mejor es más fácil partir por mitos, ¿no? Que edadismo. O sea, claro. mitos respecto de todas las generaciones también, ¿no? O sea, respecto de trabajar mitos desde los más viejos hacia los más jóvenes, hacia los adultos, hacia los adolescentes, hacia los niños, antes de incorporar ese término que, tal como tú dices, no ayuda a nada. Claro. Y tal vez el día de mañana ni siquiera se hable de edadismo, hablemos otras palabras como Pero, antes era anciano, ¿te acuerdas? ¿No? Que antes era anciano, antes era otros conceptos y hoy en día están obsoletos. Adultos mayores, y después cuando dijimos adultos mayores, no, personas mayores, y después, no sé, ¿sí? Ahí vamos a ver cómo cambia el lenguaje. ahí vamos, gusta. Sara, para ir terminando, un mensaje para las personas mayores que nos están viendo y que nos van a ver, porque esto va a quedar grabado, así que queda para la posteridad. Eh, ese mensaje puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, no necesariamente una recomendación, digo. No, 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 palabras, sí, Sí, o lo sea, que tú mira, quieras. algo que me gustaría decirle, a las personas mayores es que tengo, tengo mucha admiración, en general por todo lo que han vivido, o sea, por sus trayectorias,
porque el hecho de tener 70, 80, 90, 60 es sinónimo de haber vivido todas esas décadas en una sociedad y en un país que ha cambiado mucho y que ha cambiado mucho a propósito de todas esas luchas que estas personas han dado, ¿no? O sea, como de manera más o menos activa, de manera más o menos protagonista, estas personas han logrado muchos cambios. Entonces, cuando y parte de lo que me gusta de trabajar con personas mayores es que esa admiración también es mucha energía, ¿no? Como que me lleno de vida y me lleno de ganas de hacer cosas cuando estoy con ellos porque tienen una templanza y una sabiduría de decirte, mira, ¿sabes qué? A mí me pasa, ¿no? Que me dicen, mira, Sarita, ¿sabes qué? Esto, nosotros ya o sea, nosotros vivimos esto, vivimos esto otro, y mira, ¿sabes qué? No pasa nada, no pasa nada, o sea, como Claro, van a pasar otras, esto va a pasar, así como pasan otras cosas, y el hecho de verlo ahí, que te lo diga una persona que ha vivido 40 años más que tú, te hace sentir una confianza. Entonces, todo claro. esto es como un gran valor que hay en todas esas trayectorias, algo que admiro mucho y que creo que es como un gran motor, que nos ayuda mucho a movilizarnos y a llenarnos de energía cuando a veces estamos como medio sin rumbo. Eso Claro. me gustaría, fin. Súper bien, súper bien. Me acordé de un ejemplo cuando de repente alguien, no sé, 35, yo tengo 35, Sara tiene 41, entonces uno ve, por ejemplo, un joven de 15 años, 19 años, que está llorando porque terminó con la polola y todo eso, y uno le dice, oye, pero, pucha, eso, no, como que, claro, uno de afuera lo dice, te está ahogando en un vaso de agua, ¿sí? Claro, Debe ser lo mismo que la persona mayor, tal vez 70, 80, 90, 100 que te tal- diga, oye, pero sí, mira eso, lo que te estés preocupando. claro, claro, entonces igual es bonito verlo en perspectiva, ¿sí? Ah, eso sí es la perspectiva, es justamente la perspectiva que te da la vida, el tiempo, la mesura, y es tan aliviador, alivia mucho, mucho, mucho. Sí. Así que con ese mensaje de alivio, nos vamos, terminamos este programa. Muchas gracias, Sara, por Muchas, participar. La tenía, muchas gracias por la invitación, por tu tiempo, lo pasé súper bien. qué Gracias bueno. a las personas que se conectaron, también a las que se desconectaron, por supuesto, no pasa nada, y a los que nos van a ver también, muchas gracias por vernos. Gracias, Sara. Entonces, felicitaciones también por todo lo que estás haciendo. No, Que se siga, mucho, me alegro mucho. gracias, que te siga yendo bien en tus proyectos y cualquier cosita, sabemos ya que vamos a tener apoyo de Sara porque lo hemos visto, ¿sí? Por Pero supuesto, también nosotros te podemos apoyar ahí en todo estamos lo que ahí necesites, estamos ahí coordinados. igualmente. Un abrazo grande, Gracias, ¿eh? Y a muchas descansar. gracias. Ahí nos despedimos dame un segundo, que lo tenemos acá. Tengo una pantalla al lado. Tenemos a persona encontrada, muchas gracias. Después ahí nos dice tu nombre, por favor, para no. Muchas gracias, persona encontrada. Muchas gracias, Gentólogo Camacho, a toda la gente que se conectó. Que les vaya muy bien. Y obviamente agradecer a Sara por tu tiempo, Muchas eh, gracias por tu disposición. Y cualquier cosita ahí estamos conectados. por Muchas eso gracias. hablando. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Chao, chao. chao. Gracias a Dios.